Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Por favor, enciendan su micrófono, no tengo la opción de mensajes aquí. Sí se escucha. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra clase y el tema que vamos a desarrollar es la continuación de lo que ya habíamos iniciado en nuestra última sesión. Ok, vamos a trabajar la clasificación de la oración. Nosotros habíamos trabajado qué era la oración y también habíamos visto cuáles eran los elementos de la oración bimembre. O sea, desarrollamos todo lo correspondiente al sujeto y también al predicado. Entonces ahora vamos a estudiar la clasificación de la oración. ¿Bien? Y esta clasificación es amplia porque se realiza tomando en cuenta diferentes criterios. A ver, comenzamos con el primer criterio para poder clasificar a la oración, que es según el grado de complejidad estructural. O sea, según la complejidad que presente, y esto está vinculado a la cantidad de información que va a presentar. Tenemos dos tipos de oraciones bimembres según el grado de complejidad. Tienes la oración bimembre simple y la oración bimembre compuesta, que muchas veces mencionamos solamente como oración simple y oración compuesta. ¿Ok? Cuando hablamos o estamos frente a una oración simple, bueno, es aquella que solamente va a presentar un verbo flexionado o una perífrasis verbal. Y además de ello, expresa una sola idea. Sabemos que los verbos son las categorías más completas, semánticamente hablando, que tenemos. Entonces, la oración bimembre simple es aquella que solamente va a presentar un verbo flexionado, que es tu verbo auxiliar, dentro de la perífrasis, ¿no? Y solamente un verbo que va a expresar la acción, que puede aparecer en una forma no personal dentro de la perífrasis, o bueno, flexionado si es un solo verbo. Por ejemplo, le agrada el ballet. El verbo agradar es uno solo, se expresa una acción, ¿bien? Entonces, vamos a decir que se trata de una oración simple, ¿bien? Luego tienen, van a viajar a Europa. Van a viajar es una perífrasis, pero la acción que se va a expresar es solamente la de viajar. Entonces, se trata de una oración simple. Sin embargo, nosotros, cuando intentamos comunicarnos, emitimos oraciones que contengan la mayor cantidad de información posible. Entonces ahí es donde aparecen estas oraciones compuestas. ¿Bien? Dice, presenta dos o más proposiciones. Eso quiere decir que va a expresar dos o más ideas. Desea ir a la playa. Desea es una acción. Ir es otra acción. Profesora, ¿esto no es perífrasis? Recuerda que esto no se podía considerar como perífrasis. ¿Por qué? Porque el verbo desear no funciona como verbo auxiliar. Aquí lo que se está expresando son dos acciones, la acción de desear y la acción de ir. Jugarán cuando terminen sus labores. Jugarán es una acción y terminen es otra acción. ¿Bien? Entonces lo que tienes aquí es una oración compuesta. ¿Compuesta porque tienes dos verbos, ¿ya? Lo que quiere decir que cada verbo forma a lo que denominamos como proposición. ¿Ok? Se expresan dos o más ideas. Bien, chicos, a ver, veamos. ¿Qué pasa si yo te coloco esta oración? Te digo, Lucía ha iniciado un curso de inglés. ¿Cómo voy a clasificar esta oración? Voy a clasificarla como una oración simple. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí es una perífrasis verbal. Es una perífrasis verbal. ¿Ya? Entonces, oración simple. Podría tener, Lucía decidió iniciar un curso de inglés. Entonces, aquí tengo decidir, que es un verbo,
Iniciar es otro verbo, no lo voy a considerar como una perífrasis. ¿Por qué no es perífrasis? Porque son dos acciones y decidir no funciona como verbo auxiliar en perífrasis. Entonces, esto sería una oración compuesta. ¿Bien? Bueno, tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación y te pide que identifiques si la oración es simple o compuesta. A ver, tienes algunos minutos, luego trabajamos juntos. ¿No?
Muy bien. ¿Identificaron, chicos? Veamos. Una glándula es una especialización del tejido epitelial, compuesto por una o más células epiteliales. Para identificar si tu oración es simple o compuesta, lo que vas a hacer es señalar los verbos. Entonces, en este caso, yo observo un solo verbo. Es. Es el único verbo, por lo tanto, voy a afirmar que esta es una oración simple. Los órganos individuales que forman el sistema endocrino tienen funciones diferentes y a menudo no relacionadas entre ellas. Entonces, tenemos los órganos individuales que forman es un verbo. Bien. El sistema endocrino tienen es otro verbo. Tienen funciones diferentes y a menudo no relacionadas entre ellas. Entonces, esto es compuesto. Las hormonas son moléculas reguladoras secretadas hacia la sangre por glándulas endocrinas. Verbos son. Es el único. Entonces, esta es una oración simple. El principal centro de culto de Tot estaba en Hermópolis, pero fue venerado por todo Egipto. El principal centro estaba, espera. ¿Sí? Pero fue venerado. Perífrasis verbal. Esta es una oración compuesta. Bien. Los gatos tuvieron un rol importante en Egipto por un tema religioso, pues pertenecen a la misma familia que el león, el dios Ra. Tuvieron, verbo, pertenece, otro verbo. Entonces es compuesto. Políticamente, Etruria se conformó en federaciones de 2 unidades por lazos religiosos. Conformó es el único verbo. Entonces, esta es una oración simple. Chicos, como ustedes pueden observar, nada tiene que ver la extensión de la oración, por si acaso. ¿Ya? Porque a veces me dicen, profesora, si es compuesta es larga la oración. No necesariamente. Hay oraciones simples, como estás observando, que son bastante extensas. Entonces, no te guíes de la extensión, guíete de la cantidad de verbos que se van a presentar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta parte? Ok. Seguimos. Según la naturaleza gramatical del predicado. Nosotros ya sabemos que según el predicado, las oraciones pueden ser de predicado nominal o pueden ser de predicado verbal. Entonces, las oraciones de predicado nominal van a ser aquellas que presenten verbo copulativo y complemento atributo. ¿Bien? Esto ya lo hemos trabajado, entonces creo que por ahí no va a quedar mucha duda. Algunos las denominan oraciones atributivas también, ya las de predicado nominal. Por ejemplo, las aves exóticas son hermosas, ahí tienes tu verbo copulativo ser, son, o ellos han estado entusiasmados y tienes tu verbo estar. Luego tienes las oraciones de predicado verbal, que son aquellas que tienen verbo predicativo y pueden o no tener complementos. Entonces, depende mucho del verbo. Siente mucho frío por las noches, tienes el verbo sentir, que es predicativo. Las muestras fueron llevadas al laboratorio, llevadas, que es tu verbo principal. Aquí no hay nada nuevo. Simplemente el hecho de que se llamen oraciones de predicado nominal u oraciones de predicado verbal. Pero las oraciones de predicado verbal presentan una subclasificación. Ahí tú vas a encontrar las transitivas, las reflexivas, las recíprocas, las intransitivas, las activas, las pasivas reflejas y las impersonales. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar cada una de ellas para que puedas diferenciarlas. En el caso de las oraciones transitivas, bueno, el mismo nombre ya te da bastante información, ¿no? ¿Por qué? Va a ser transitiva porque va a presentar un verbo transitivo. Y sabemos que los verbos transitivos se caracterizan ¿por qué? Por necesitar un objeto directo, ¿no? Entonces, si tú identificas que tu oración presenta verbo transitivo, vas a clasificarlo, vas a denominarla como oración transitiva. Por ejemplo, recorrieron varias ciudades de Italia. Le regaló un hermoso ramo de rosas rojas. Vio a su hermana en un catamarán. Entonces tienes, recorrieron varias ciudades de Italia es tu objeto directo.
Un hermoso ramo de rosas rojas es tu objeto directo. Y a su hermana es tu objeto directo. ¿Bien? Ya sabemos cómo hallar el OD, incluso hemos visto la pronominalización que podemos hacer. Por otro lado, tienes las oraciones intransitivas. Vamos a trabajarlo así de par. Las intransitivas van a ser aquellas que presentan verbo intransitivo. Sabemos que los verbos intransitivos no requieren objeto directo, porque en ellos comienza y en ellos termina la acción. ¿Recuerdan? Y te podían presentar objetos, o mejor dicho, objeto indirecto o algunos circunstanciales. Floreció una bella flor en mi jardín. Bien, ¿quién es el verbo? Florecer. Regresaremos a las 3 de la tarde. Regresar es un verbo de movimiento. El asmático respira con ayuda de un inhalador. Entonces, este tipo de verbos que son intransitivos van a formar oraciones intransitivas. Entonces, tú puedes encontrar bien las oraciones transitivas o su contraparte, que son las intransitivas. Esa sería una primera forma de clasificar las oraciones de predicado verbal. Luego tienes las oraciones reflexivas. ¿Qué es lo que encuentras en las oraciones reflexivas? Mira, en las oraciones reflexivas va a suceder un fenómeno que se denomina un desdoblamiento semántico del sujeto. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ocurre un desdoblamiento semántico del sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto va a ser objeto también. O sea, el sujeto realiza la acción para él mismo. Él mismo se va a ver afectado de manera directa o indirecta. Por ejemplo, si yo les digo, Luis se cortó. ¿Cómo interpretas esta oración? Luis se cortó. Esta oración es como decir Luis cortó a Luis. Semánticamente es así. No lo mencionamos, pero así se entiende. O sea, Luis hizo la acción de cortar, pero él mismo padeció la acción. Por eso te dicen que el sujeto es sujeto y también es objeto a la vez. ¿Bien? Ok. Esta sería una reflexiva totalmente directa. ¿Por qué? Porque el sujeto y el objeto coinciden. Pero también podrías encontrar así, Luis se cortó la mano. Entonces, si tú dices Luis se cortó la mano, podrías decir, profesora, Luis es el sujeto y la mano es el objeto directo. Son diferentes. Pero la mano le pertenece a Luis. Entonces, esta es una reflexiva indirecta. Pero ambas son reflexivas. Así es como se van a presentar las reflexivas, ¿ya? ¿De qué otra manera las puedes reconocer? Con estos refuerzos. A mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Bien. Le pones este refuerzo a la oración, si lo acepta o tiene sentido, es porque es reflexiva. Por ejemplo, Luis se cortó a sí mismo. ¿Tiene sentido? Sí. Luis se cortó la mano a sí mismo. ¿Tiene sentido? Sí. Se delineó los ojos con un fino lápiz. Los ojos eran de ella o de él. Te pusiste el pañuelo blanco. Te lo pusiste a ti mismo. Nos secamos las manos con papel, nos secamos a nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, si te acepta ese refuerzo, es porque la oración va a ser reflexiva. ¿Bien? Luego tienes la oración recíproca. En la oración recíproca, el sujeto y el objeto ya son diferentes. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que ambos realizan la misma acción. El sujeto hace una acción para el objeto y el objeto hace la misma acción para el sujeto. ¿Bien? El verbo necesariamente va a ser transitivo. Por ejemplo, ellos se apoyan con gran compromiso. Si tú ves, ellos se apoyan, es porque él la apoya a ella y ella lo apoya a él. Hay una bidireccionalidad en la acción. Melanie y Emanuel se miran con ternura. Melanie mira a Emanuel, Emanuel mira a Melanie. Tú y yo nos corregiremos el avance del ensayo. Tú me vas a corregir, yo te voy a corregir. ¿Ya? Entonces, en eso se basa la reciprocidad de esta oración. Sujeto y objeto hacen la misma acción bidireccionalmente. ¿Bien? Acá tú puedes emplear como refuerzos mutuamente o recíprocamente. Ellos se apoyan mutuamente. Melanie y Emanuel
se miran recíprocamente. Tú y yo nos corregiremos mutuamente. Esos son tus refuerzos. Si semánticamente te acepta o tiene sentido, entonces la puedes considerar como recíproca. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Va clara esta diferencia en este tipo de oraciones? Hasta el momento hemos trabajado cuatro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Ya, seguimos entonces. Ahora tenemos las oraciones activas y pasivas. Las activas son aquellas que presentan sujeto activo y verbo transitivo o intransitivo. ¿Ya? ¿Qué era el sujeto activo? Era el sujeto que realizaba la acción. ¿Recuerdan? Ese era tu sujeto activo. Por ejemplo, manifestarán sus opiniones ordenadamente. El sujeto realiza esa acción. Corrieron hacia la meta con gran entusiasmo. El sujeto realiza la acción. Los suros viven en las islas flotantes en Puno. Los suros realizan la acción. Esa es una oración activa. Siempre su sujeto va a realizar la acción. Pero tienes también las oraciones pasivas, que es cuando el sujeto, en lugar de realizar la acción, recibe la acción. O sea, él se ve afectado por la acción. Por ejemplo, el tránsito fue dirigido por el policía. Tu sujeto es el tránsito. Él recibe la acción de ser dirigido. Estas prendas de vestir fueron fabricadas en China. Esas prendas de vestir sufren la acción de ser fabricadas. Todo el dinero fue depositado el día acordado. Todo el dinero recibe la acción de ser depositado. No sé si ustedes recuerdan, chicos, que nosotros trabajamos también un complemento que se llamaba agente. Y yo les decía, el agente se suele presentar en las oraciones pasivas, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a ver. ¿Cuál es la característica de la oración pasiva? Mira, digamos que tenemos la oración activa. Luis compró un libro. Esa es mi oración activa. Cuando tú la vas a volver pasiva, se supone que Luis es tu sujeto. Bien. Comprar es el verbo. Y un libro que viene a ser tu objeto directo. Bien. Esos son los constituyentes que presenta esta oración activa. Cuando la vuelves pasiva, el objeto directo se vuelve el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo teóricamente es el que recibe la acción. Y en la oración activa el que recibe la acción es el objeto directo. Entonces, un libro ahora es tu sujeto. ¿Qué pasa con el verbo? El verbo se tiene que desdoblar en una perífrasis verbal. Ya no dices un libro compró. Un libro fue comprado. Fue comprado. ¿Por qué se fue? Porque el verbo está en pasado. Dice compró. Entonces voy a usar un pasado. Fue. Si fuese Luis comprará, entonces sería un libro será comprado. ¿Ya? Eso es importante. Fue comprado y aquí viene el responsable de la acción, que es Luis. El responsable de la acción en la oración pasiva es el agente, el complemento agente, como ya lo habíamos estudiado. Entonces, tienes ahora el sujeto, va a ser un libro, y Luis va a ser el agente. ¿Bien? También habíamos dicho que el complemento agente no era obligatorio, ¿no? En las oraciones pasivas. O sea, podía aparecer como muy bien. Así es como vas a reconocer a la oración pasiva, ¿ya? La presencia del sujeto que recibe la acción, el verbo modo de una perífrasis y de manera opcional puede aparecer tu complemento agente. Hasta aquí, chicos, ¿hay preguntas? Mira, ya trabajamos las transitivas, las reflexivas, recíprocas, las intransitivas, las activas y las pasivas. Vamos a continuar ahora con la pasiva refleja y la impersonal. Para ello te voy a dar un par de minutos para que puedas leer esta diapositiva. Lee primero y luego voy a hacer la explicación. ¿Bien?
Muy bien. Es importante que lean porque con seguridad van a surgir algunas preguntas. Bien. Entonces voy a hacer la explicación y si queda alguna duda, intervienen, ¿ok? Tenemos la pasiva refleja. Em, Esta pasiva refleja tiene una estructura fija, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a ver, voy a hacer aquí. Entonces tú vas a encontrar una estructura con el pronombre se. Siempre aparece el pronombre se. El verbo va a aparecer en tercera persona plural. Tercera persona. ¿Ya? Tercera persona plural. Y en voz activa. Se venden libros. Y su complemento aparece en plural. Hay una supuesta concordancia entre el verbo y el objeto. Lo que es muy extraño porque ¿con quién establece concordancia el verbo, chicos? Por teoría. ¿Con quién establece concordancia el verbo? ¿No? Con el sujeto, ¿no? O sea, la teoría siempre te dice, es más, tú hallas el sujeto preguntándole al verbo, la concordancia. Entonces, en este tipo de oración, la concordancia se va a establecer entre el verbo y el objeto directo. Por eso digo que es una supuesta concordancia. ¿Eh? El verbo aparece en plural y el objeto directo está en plural. ¿Por qué? Porque a nivel profundo se trata de una oración pasiva. Los libros son vendidos. Esa es la estructura, que está en voz pasiva. Entonces, cuando tú transformas y la conviertes en una pasiva refleja, cambias su forma y aparece el pronombre se, como lo estábamos mencionando, el verbo en tercera persona plural y en voz activa, venden, en una supuesta concordancia con su objeto directo, lo que implica que esté en tercera persona plural, siempre. ¿Ok? Entonces, es como una forma fija que presentan las pasivas reflejas. Pero sí te permiten que tú hagas este cambio a una pasiva. Los libros son vendidos. Sí te aceptan. Bien, veamos. Entonces aquí tienes, se ensuciaron ligeramente las cortinas. Y está, pronombre se, verbo ensuciaron, y las cortinas tu objeto directo. Se eliminaron las últimas diapositivas. Tienes pronombre se, verbo en tercera persona plural en concordancia con las últimas diapositivas. Se modificaron las rutas de evacuación. Tienes se, tienes el verbo modificaron en concordancia con las rutas de evacuación. ¿Eh? Ese es tu pasivo reflejo. Luego tienes las impersonales. Se llaman impersonales porque son oraciones que no van a admitir sujeto, así como los verbos impersonales que tampoco admitían sujeto, de la misma forma. ¿Ya? Estas oraciones tienen verbo impersonal, por eso reciben ese nombre, y sabemos que por norma el verbo impersonal siempre va a aparecer en tercera persona singular. ¿Bien? Entonces tienes la defectiva de sujeto y la propia. Son dos tipos impersonales. La impersonal defectiva de sujeto es aquella que no va a admitir sujeto y va a presentar verbos impersonales y también va a presentar verbos relacionados con los fenómenos de la naturaleza, que los habíamos considerado como impersonales, ¿no? Hacía mucho calor, por ejemplo, hubo muchos zancudos en el verano o llovió torrencialmente en el norte. Entonces aquí no se identifica ni se le puede colocar un sujeto. Por eso reciben ese nombre. Son impersonales defectivas de sujeto. Y luego tienes la impersonal propia. Hay que tener cuidado con la impersonal propia, hay que tener cuidado de no confundirla con una pasiva refleja. ¿Por qué? Porque también presenta el pronombre se, pero una diferencia fundamental con la pasiva refleja es que el verbo va a estar en singular, en tercera persona singular. Por ejemplo, se murmura por todas partes, se reza por las ánimas, se gasta mucho en las vacaciones. Bien, entonces tienes pronombre se, verbo en tercera persona singular.
¿Por qué se usa o por qué aparece este tipo de estructura? Bueno, por dos razones. Una, porque el sujeto no es relevante, o sea, no es importante mencionar, o porque simplemente te lo quieren ocultar. Por eso aparece el pronombre se cubriendo, ¿no? Entonces dice, se murmura por todas partes, pero no te dice quién murmura. Se reza por las ánimas, pero no te dice quién. Se gasta mucho en las vacaciones, tampoco te dice quién. Bien. Y como puedes ver, los verbos no necesariamente van a ser impersonales. Los verbos pueden tranquilamente admitir un sujeto, pero por presencia del pronombre se, eso ya no es posible. Parece cubierto ese sujeto. ¿Ya? Entonces, estas son las otras impersonales que se denominan propias, que tienen el pronombre se y van a presentar un verbo en tercera persona singular. Preguntas, chicos, sobre esta clasificación de las oraciones. Hemos trabajado, según la naturaleza gramatical del predicado, dos tipos de oraciones, las de predicado nominal y las de predicado verbal. Dentro de las oraciones de predicado verbal, que son las que tienen verbo predicativo, hemos encontrado las transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas, pasivas reflejas e impersonales. ¿Dudas, preguntas? A ver, entonces vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te doy algunos minutos. Tienes que identificar o clasificar a estas oraciones según la naturaleza del predicado. ¿Ok? Muy bien. Por ahí de repente también encuentras oraciones de predicado nominal o atributivas. Tienes algunos minutos para hacerlo.
¿Listo, chicos? Identificar las oraciones. Sí, todavía no. A ver, vamos desarrollando juntos, ¿ok? Aníbal juega ajedrez con gran destreza y velocidad. Aquí lo que destaca es que el sujeto está realizando una acción, ¿no? Aníbal realiza la acción de jugar. Entonces tienes una oración activa. Bien, oración activa. El sujeto realiza la acción. La neurona es la célula especializada del sistema nervioso. Es una célula especializada. Yo veo que ser es un verbo copulativo. Entonces, esta es una oración de predicado nominal. Oración de predicado nominal, llamada también, ¿cuál era el otro nombre de las oraciones de predicado nominal? Atributivas. Bien, atributivas. Ramón y Cajal postuló la ley de la polarización dinámica. Ramón y Cajal postuló la ley. ¿Cómo podría clasificarla? Si bien es cierto, podría decir que es activa, también, pero también puedo decir que se trata de una oración transitiva, ¿no? La postuló. Bien, va a ser transitiva. Las señales eléctricas son denominadas impulsos nerviosos. Tengo mi verbo, son denominadas. Ellas reciben la acción de ser denominadas, entonces esta es una oración pasiva. Bien, es una oración pasiva. Ellas reciben la acción de ser denominadas. Bien. La señal viaja desde las dendritas hasta los botones terminales. El verbo es viajar. ¿Cómo se clasifica el verbo viajar? Se clasifica como intransitivo. Entonces tengo oración intransitiva. Se lustró los zapatos de cuero marrón antes de salir. Se lustró los zapatos de cuero marrón antes de salir. Se lustró los zapatos de cuero marrón antes de salir a sí mismo. ¿Sí? Porque él hizo algo para él mismo. Oración reflexiva. Compara con tus respuestas, ¿ok? Se oxidaron las joyas de fantasía y los adornos de plata. Tengo pronombre se, tengo verbo en tercera persona plural, en concordancia con sujeto directo. Esta es una oración pasiva, refleja. Bien. Ha llovido un poco por la noche en la capital de Guam. El verbo llover, ¿cómo lo clasifico? Es un verbo impersonal, ¿ya? Entonces va a ser una oración impersonal. Las familias chinas se prestaban masivas sumas de dinero. Las familias chinas se prestaban masivas sumas de dinero. Se prestaban recíprocamente, ¿no? Entonces, esta es una oración recíproca. Listo. Preguntas que hayan quedado, chicos, dudas. Algo que no esté claro. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a trabajar otra manera de clasificar a la oración, que es según la actitud del hablante. Según la actitud o la intención del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, dubitativas, imperativas, desiderativas o exclamativas, ¿ya? Son 6 formas como se puede clasificar la oración según lo que quiere transmitir el hablante.
A esta clasificación se le conoce como la clasificación semántica de la oración, ¿ya? Tienes las enunciativas, interrogativas, dubitativas, imperativas, desiderativas y exclamativas. Vamos a trabajar cada una de ellas. Comenzamos con la oración enunciativa. La oración enunciativa lo que hace es informar sobre algún hecho de manera objetiva. Cuando el hablante te informa sobre algo, su intención es que tú sepas sobre algo. Bien, el modo que va a emplear, el modo verbal que va a emplear, va a ser un modo indicativo. Bien, va a ser un modo indicativo. Entonces, por ejemplo, podría decirte, un gurú es un maestro del alma y de la mente. Te está informando quién es. Él ayuda a disipar la oscuridad, la negatividad. Ahí te dice qué acción realiza él. Te informa sobre algo. Esas son las oraciones enunciativas. El hablante te informa de manera objetiva sobre un hecho. Bien, el modo verbal que destaca es el indicativo, ya que te habla de hechos reales. Por otro lado, vas a encontrar las oraciones desiderativas. Estas oraciones van a expresar deseos, los deseos del hablante. Bien, por ello suele emplear el modo subjuntivo del verbo. ¿Recuerdan que el modo subjuntivo era considerado como el modo de la irrealidad? Se usaba para expresar dudas, deseos, ¿no? Hechos que no se sabían con certeza. Entonces, en este tipo de oraciones desiderativas, el hablante emplea ese modo verbal, el modo subjuntivo. Me gustaría quedarme varias semanas en Italia. Ahí está, me gustaría. Ojalá que este mes sea espectacular. Dice, ojalá es una interjección que usamos mucho en el español para expresar deseos, ¿no? Entonces ahí está expresando un deseo. Luego tienes las imperativas. Las oraciones imperativas se presentan cuando el hablante quiere dar una orden o hacer un pedido. Obviamente, el modo verbal que va a emplear es el modo imperativo. Entonces puedes tener, alumnos, luchen por sus sueños, ¿no? O cuídate y aléjate de las malas compañías. O puede ser un pedido, por favor, ayúdame, ¿no? Son oraciones imperativas, ¿bien? Entonces se consideran como imperativas a las oraciones donde el hablante va a manifestar una orden o va a hacer un pedido. Recuerda, el verbo aparece en ese modo, en el modo imperativo. Luego tienes las dubitativas. Las oraciones dubitativas son aquellas en las que el hablante va a expresar una duda, algo que él no sabe con certeza. El modo verbal que se emplea también va a ser el subjuntivo. Y además de ello, va a aparecer reforzado por adverbios de duda, como por ejemplo, probablemente, de repente, tal vez, posiblemente. Bien, esos son tus adverbios que van a reforzar estas oraciones. Por ejemplo, probablemente compre un nuevo televisor. Ahí está, probablemente, no lo sé. Y compre aparece en modo subjuntivo. Tal vez ella cambie de opinión sobre su fe. Tal vez, adverbio de duda, cambie, modo subjuntivo. Luego tienes las oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas expresan cargas subjetivas, expresan emociones, expresan lo que el hablante siente. Bien. Es encontrar dos tipos de exclamativas. Las directas, que son las que presentan los signos de exclamación. ¡Qué buena idea has propuesto! Te felicito por este gran logro. Esas son las exclamativas directas. Expresan una emoción y aparecen los signos de exclamación. Pero luego tienes las indirectas. Las indirectas son aquellas que sí van a expresar algún tipo de emoción o sentimiento, pero no aparecen entre signos de exclamación. Por ejemplo, no tienes idea de cuánto ha cambiado Ruth. Entonces expresa una admiración, pero no va entre signos de exclamación. Mira cómo elabora Guillermo el guión, ¿no? Todo algo que llama la atención. ¿Cómo es la estructura? Como puedes ver, tienen verbos, ¿no? Están seguidos de los pronombres exclamativos, pero no aparecen bajo los signos de exclamación. Esas son las exclamativas indirectas. Finalmente tenemos las interrogativas.
Te voy a dar un par de minutos para que leas estos dos tipos de interrogativas y luego los explico, ¿ok? A ver, lee esta diapositiva, por favor. Muy bien. Como puedes ver, quería que leas esta diapositiva porque hay 4 tipos de interrogativas en el español. La primera clasificación de las oraciones interrogativas es como directa e indirecta. Se sobreentiende que las oraciones interrogativas son aquellas que el hablante emplea para buscar información, ¿no? Para indagar sobre algo. Em, las directas se caracterizan por presentar signos de interrogación y esa es una diferencia fundamental que presentan con las indirectas. Las indirectas carecen de signos de interrogación, ¿ya? Entonces, por ahí puedes diferenciar a las interrogativas directas de las indirectas. Luego, las interrogativas directas pueden ser totales o parciales. ¿Cuáles son las interrogativas directas totales? Son aquellas que plantean una pregunta cuya respuesta será una afirmación o una negación. Además de ello, presentan entonación ascendente. ¿Falta mucho tiempo para llegar a nuestro destino? Sí, no. Bien. Nosotros habíamos trabajado ya este tipo de oraciones cuando trabajamos la entonación ascendente. Entonces, son las únicas preguntas del español que presentan ese tipo de inflexión tonal ascendente, ¿ok? Luego tienes la interrogativa directa parcial. Dice, ¿por qué disminuyó el rendimiento laboral? Pues está planteando también una pregunta y contiene un pronombre interrogativo en su estructura. Estas son denominadas también, no sé si lo recuerdas, como interrogativas pronominales, ¿ya? Sí es cierto que presentan signos de interrogación, pero lo que van a presentar son pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, cuándo, cómo? Debido a ello, la respuesta no puede ser una afirmación o una negación, sino la respuesta va a ser mucho más completa. Y su entonación no puede ser ascendente, porque la marca de la pregunta ya está en el pronombre. Entonces, su entonación es descendente. Bien, estas son las interrogativas directas parciales. Presentan pronombres interrogativos en su estructura. Luego tienes las interrogativas indirectas que también se pueden clasificar como totales o parciales. Habíamos dicho que estas carecían de signos de interrogación y se va a tratar de oraciones compuestas en realidad. ¿Ya? Son oraciones compuestas. Tienes un verbo. Y en el caso de la indirecta total, después del verbo que busca información, vas a encontrar la conjunción completiva sí.
Por ejemplo, consulto si hay personas discapacitadas. Preguntó si dispones de tiempo para una reunión. Explícame si puedes desarrollar ese ejercicio. Bien. Luego tienes las interrogativas indirectas parciales, que también van a tener un verbo que busca información, pero en lugar de la conjunción completiva, sí vas a encontrar un pronombre interrogativo. ¿Ok? Por ejemplo, explícame cómo se introduce una cita. Preguntó, ¿quién llegará temprano? Entonces son formas fijas, ¿ya? Yo les sugiero aquí, chicos, que ustedes aprendan con algo más simple, ¿no? Para que puedan trabajar estas cuatro formas. Por ejemplo, ¿viajará? ¿Viajarás? Vamos a hacer la pregunta. ¿Viajarás? Luego tienes, ¿cuándo viajarás? Ya está. Estas son las dos interrogativas directas. Directa total, directa parcial. Luego tiene las indirectas. Dime si viajarás. Dime si viajarás. Dime cuándo viajarás. Y ya está. Esos son los cuatro tipos. Te sugiero que aprendas con un ejemplo. No sé, tú puedes elegir cualquier verbo para que puedas aprender a clasificar estas oraciones. Bien, suele ser una pregunta recurrente. Quizás ese es uno de los aspectos que más se preguntan de esta clasificación semántica de la oración. Muy bien, preguntas que hayan quedado, chicos, algo que no esté muy claro. Tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación. Acá debes identificar qué tipo de oración es según la actitud del hablante. Tienes algunos minutos, ¿ok?
Muy bien. A ver, vamos a clasificar. Dime si las bebidas gasificadas son bastante dañinas. ¿Cómo la clasificas, chicos? Chicos, tienen que participar. ¿Cómo la clasificaron? Verbo que busca información es una interrogativa. Bien. No tiene signo de interrogación, entonces es indirecta. Y tiene la conjunción completiva sí, entonces va a ser total. ¿Ya? Interrogativa, indirecta, total. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Te está informando, ¿no? Sobre algo. Entonces va a ser una oración enunciativa. ¿Ok? Te informa. Carlos, ¿puedes manejar sin dificultad la bicicleta? Es una pregunta, y es una pregunta directa, ¿no? Porque tiene signos de interrogación. Ahora, la respuesta será sí o no. Entonces es una indirecta total. Perdón, es una directa total. E incluso tiene la entonación ascendente que habíamos mencionado. Consultaré dónde se tramitan ahora los pasaportes. Consultaré dónde. Esta es una interrogativa. No tiene signos de interrogación, entonces es indirecta. Bien. Pero tiene pronombre interrogativo, entonces va a ser parcial. Interrogativa, indirecta, parcial. Mira cómo cosechan los frutos en el norte chico. Mira cómo. Esta es una exclamativa. Y si tengo que clasificarla, va a ser indirecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está entre signos de exclamación. Por favor, Paul, ayúdame con la edición del artículo. Te está haciendo un pedido que considera como una imperativa. A lo mejor no se ha enterado del cambio de horario. A lo mejor no se ha enterado. Tengo una duda, estoy manifestando una duda, es dubitativa. Ojalá tenga una opinión crítica bien fundamentada. Ojalá expresa un deseo. Desiderativa. ¿Ok? Ya está. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado sobre esta parte? Bien. Ahora, nosotros habíamos visto en nuestra primera diapositiva sobre la clasificación de la oración según su grado de complejidad, ¿no? Tienes la simple y tienes la compuesta. Entonces, ahora vamos a centrarnos en la oración bimembre compuesta. Bien, vamos a ver su clasificación. Como puedes ver, las oraciones compuestas pueden clasificarse como coordinadas o como subordinadas. Asimismo, si son coordinadas, pueden ser conjuntivas o pueden ser yuxtapuestas. Y si son subordinadas, van a ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Te comento que la subordinada la vamos a trabajar en nuestra próxima sesión y en esta clase nos vamos a centrar en la oración compuesta por coordinación o coordinada. ¿Bien? ¿Por qué reciben esa denominación de por coordinación? A ver, ¿qué sucede? Habíamos dicho que toda oración compuesta estaba conformada por proposiciones. Carlos estudia y María juega. ¿Ya? Digamos que esa es mi oración. Carlos estudia, María juega. Tengo dos proposiciones. Carlos estudia, María juega. Es la segunda proposición. Toda oración compuesta va a estar conformada por proposiciones. Y cada proposición contiene un verbo. Cuando se habla de coordinación, quiere decir que entre estas proposiciones no hay una dependencia. O sea, tú podrías separar las oraciones, proposiciones, y decir Carlos estudia, punto, María juega, y formar otra oración. ¿Ya? No hay una dependencia semántica entre ellas. Bien, ahí es cuando se habla de la coordinación. Ahora, esta coordinación se puede clasificar como conjuntiva o yuxtapuesta. ¿A qué se refiere?
Depende de cómo se presenten unidas. Por ejemplo, en este caso, si yo digo Carlos estudia y María juega, hay un elemento que une estas proposiciones. ¿Qué elemento es? Es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción? La conjunción coordinante copulativa, ¿no? Entonces, como es una conjunción, la voy a llamar conjuntiva. Pero si no hubiese ese nexo, entonces, y hubiese, por ejemplo, un signo de puntuación, podría denominarla yuxtapuesta, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Entonces, vamos a ver cómo se pueden presentar las oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas. Dice, con proposiciones separadas por la coma. Hay oscuridad, no hay linternas. Proposición 1, hay oscuridad. Proposición 2, no hay linternas. Llama a los clientes, proposición 1. Visítalos, proposición 2. Envíales información, proposición 3. ¿Ya? Están separadas por comas. Con proposiciones separadas por el punto y coma. La auditoría será hoy. Se revisarán documentos. Proposición 1. La auditoría será hoy. Se revisarán documentos. Proposición 2. Rodrigo está en el cono norte. Proposición 1. Yo en el cercado. Proposición 2. Recuerda que esa coma que aparece después de yo está reemplazando un verbo, ¿no? Entonces hay una proposición ahí. O puedes tener proposiciones que están separadas por los dos puntos. El gato está enfermo. Lo llevará al veterinario. Cuida su alimentación. Tiene el peso ideal. ¿Bien? Así se pueden presentar las compuestas coordinadas yuxtapuestas. ¿Por qué se llaman yuxtapuestas? Porque aparecen una al lado de la otra, están como en una secuencia. Pero el conector que presentan a nivel gráfico es un signo de puntuación, que puede ser una coma, un punto y coma, o pueden ser los dos puntos. ¿Bien? Luego tienes las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Ya se sobreentiende que el nexo de estas conjuntivas va a ser una conjunción. Y obviamente va a ser una conjunción coordinante. ¿Cómo se llamaban esas conjunciones coordinantes? Copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva y explicativa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, los pulmones toman el aire y el corazón bombea el oxígeno. Esa I une dos proposiciones. Es una conjunción coordinante copulativa, porque I se considera como copulativa. Entonces, ¿cómo se llama esa oración? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. ¿Por qué copulativa? Porque tiene como nexo una conjunción copulativa. No abrió las ventanas ni encendió el ventilador, ni también le hemos clasificado como una conjunción copulativa. Llegará antes de las 8 o lo hará después. Esa O es una conjunción disyuntiva. Entonces, ¿cómo se llama esta oración? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. ¿Bien? ¿Te has hecho algún daño o estás bien? Luego tienes las adversativas. Hablaron en voz baja, pero igualmente los oímos. ¿Cómo se llama esta oración? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. ¿Por qué? Porque su nexo es pero, y pero se clasifica como conjunción adversativa. Lo mismo, la actuación fue interesante, sin embargo, la prensa dio duras críticas. No sé si recuerdas cuando trabajaron el cuadro de las conjunciones, y se clasificaron las 6 primeras como coordinantes y te mencionaron que esa era la base para oración compuesta. Bien, te sugiero que revises nuevamente ese cuadro de clasificación de las conjunciones. ¿Por qué? Porque en la oración compuesta por subordinación también vamos a ver a las subordinantes. ¿Ya? Luego tienes las silativas. Las silativas expresaban una consecuencia, ¿no? Por eso, con que, así que. Aprobé la evaluación, por eso estoy en el doctorado. El árbol es muy pequeño, aunque todavía no da frutos. ¿Cómo se clasifica? Oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, hilativas. ¿Por qué? Porque su conector es una conjunción hilativa. Bien aplauden al arquero, bien silban al árbitro. Bien, bien, son distributivas. Ora llueve, ora hay sol en la selva. Estas marcaban alternancia, entonces se consideran como distributivas. Finalmente tenías las explicativas que te iban a introducir una explicación o una aclaración sobre un hecho, ¿no? Los reptiles son ovíparos, esto es, sus crías se forman en el interior de huevos. Esa palabra es bisílaba, es decir, tiene 2 sílabas, ¿bien? Entonces tienes oraciones, compuestas, coordinadas, conjuntivas, explicativas. Todo depende del conector. Ahora, por favor,
Antes de observar la conjunción, porque estas conjunciones también aparecen en oraciones simples, te sugiero que te asegures de estar frente a una oración compuesta. ¿Bien? Ok, preguntas de esta clasificación, chicos. Como pueden ver, no es compleja. No sé si tienen alguna duda. Muy bien. Tenemos nuestro último ejercicio de aplicación. Te dice, reconozca las clases de oración compuesta coordinada. O sea, aquí tú vas a ver si es yuxtapuesta o si es conjuntiva. Y si es conjuntiva, ¿qué tipo de conjuntiva? ¿Bien? A ver, tienes algunos minutos para desarrollar esto.
Muy bien. A ver, ¿realizaron la clasificación, chicos? Corroboren, ¿ya? Corroboren con sus respuestas. Dice, Elizabeth padece de acrofobia. Esto es, tiene miedo a las alturas. En primer lugar, observo que sí se trata de una oración compuesta. Tengo el verbo padece y el verbo tiene. Bien, entonces es una oración compuesta. Hay un conector, que es esto es, que es una conjunción. Entonces, es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿Qué tipo de conjuntiva? Una explicativa. ¿Por qué explicativa? Porque ese nexo, esto es una conjunción explicativa. Bien, ingresas a la página web, completas tus datos, envías el archivo. Yo veo que hay 3 proposiciones y están unidas por una coma. No hay una conjunción, entonces va a ser yuxtapuesta. No solo hace deporte, sino que se alimenta saludablemente. Muy bien, acá tengo la primera proposición, no solo hace deporte, que se alimenta saludablemente es la segunda, y mi conector es una conjunción adversativa. Entonces, esta será oración compuesta coordinada conjuntiva adversativa. Rodrigo ya limpia su escritorio y ordena sus libros y papeles. Ese ya es una distributiva, ¿no? El tipo de conjunción me indica el tipo de oración compuesta que es. Hace bastante calor, por consiguiente, encender el ventilador. Ese por consiguiente se considera como una conjunción hilativa. Entonces, esta oración es oración compuesta, coordinada, conjuntiva, hilativa. Nunca lo había visto en este lugar ni lo conocía. Ese ni se considera como conjunción copulativa. Julio tiene 30 años, pero parece más joven, pero es una conjunción adversativa. Entonces, así se va a llamar esta oración compuesta. Es un veterano, es decir, posee gran experiencia. Es decir, es una explicativa. Así clasifico a esta oración. ¿Quieres un poco de helado o prefieres un jugo? Esta es disyuntiva. Finalmente, el hielo se derrite, el congelador está malogrado. Aparecen una al lado de la otra sin conector conjuntivo, entonces será yuxtapuesta. Comparen con sus respuestas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? ¿Algo que no esté claro? Muy bien, entonces vamos a ver ahora nuestros ejercicios propuestos. Un minuto, por favor. Un minuto, chicos. ¿Se observa mi pantalla? ¿Se observa, chicos? Sí. Sí, Miss. Muchas gracias. Ok, entonces comenzamos con nuestros ejercicios seleccionados. Tenemos la pregunta número 2. Ok, te piden oración de predicado nominal. A ver, tienes algunos minutos.
Muy bien, veamos. Las oraciones de predicado nominal son aquellas en donde el sujeto está unido al complemento de atributo por medio de verbos copulativos, ser, estar, parecer. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay esta clase de oración. El ritmo cardíaco es controlado por el nodo sinoauricular o nodo de Kate. Bien, entonces te piden aquí oración de predicado, predicado nominal u oración atributiva. Busco un verbo copulativo seguido de un atributo. No sé si ustedes recuerdan que yo les dije cuando tenías el verbo ser seguido de un participio, el que te iba a indicar el verbo es el participio. Entonces, es controlado, tu verbo es controlar. Descarta. Las abejas domésticas fueron hacia los enjambres durante la oscuridad. Fueron, pasado del verbo ir, no es copulativo. Las arritmias son producidas por la obstrucción de arterias o presión alta. Son producidas. Tienes verbo ser con participio. Entonces, el participio es producir, ese es su verbo principal. Descarta. El libro de administración está configurado correctamente en su escritorio. Aquí lo tengo, ¿no? Verbo está seguido de un participio. En ese caso, tu verbo principal es estar. El edadismo está siendo cuestionado de forma negativa a nivel mundial. Está siendo cuestionada, tu verbo principal era cuestionar. Entonces, dadito era tu respuesta correcta. Bien. ¿Dudas sobre esta pregunta? Continuamos. Pregunta 5. Se tiene que clasificar según la naturaleza del predicado. ¿Ok? Tienes algunos minutitos.
Muy bien, veamos. Dice, la oración de predicado verbal puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva refleja e impersonal, según la clase de verbo que contiene. De acuerdo con ello, relacione la columna de oraciones de predicado verbal con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Se prohíbe fumar en lugares públicos. Bueno, esta oración se considera como una oración impersonal. Tiene el pronombre se y tiene el verbo en tercera persona singular. Bien, entonces tengo una oración impersonal. Se agotaron los recursos financieros. Se agotaron los recursos financieros. Observo el pronombre se y observo que el verbo está en tercera persona plural, en concordancia con los recursos financieros, que también está en plural. Entonces, esta es una pasiva refleja. Nos saludamos anoche amablemente. Nos saludamos anoche recíprocamente, ¿no? Hay reciprocidad en esta estructura. Una oración recíproca. Y finalmente dice el programa fue transmitido en vivo. El programa recibe la acción de ser transmitido. Tu respuesta correcta aparecía en la... Ya. Vamos con la 8. Te piden que clasifiques según la actitud del hablante estas oraciones. A ver, tienes algunos minutitos. Muy bien. Nos dice, según la actitud del hablante, en la oración dubitativa, el hablante manifiesta su duda sobre un hecho.
En la imperativa se dirige hacia el interlocutor mediante una orden o un ruego. Y en la desiderativa el hablante expresa un deseo mediante el uso del subjuntivo. Eso lo vimos en la parte teórica. De acuerdo con esta afirmación, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente según el criterio referido y marque la opción adecuada. Posiblemente venga con retraso el tren. Posiblemente. Esta es una duda, ¿no? Tienes adverbio de duda. Quisiera que me traiga una cremolada. Está expresando un deseo. Desiderativa. Y finalmente, firme en la lista de asistencia a estudiantes va a ser un imperativo. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en avioncito. Como todas las clasificaciones semánticas que hemos estudiado, siempre son las más sencillas de comprender, ¿no? Bueno, nuestra última pregunta seleccionada es la número 11 y nos pide que clasifiquemos las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Tienes un minutito para terminar. Muy bien, veamos. Según las clases de oración compuesta coordinada conjuntiva, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. Luego marque la alternativa correcta. No trabajará este año si no realizará un posgrado, sino es una adversativa. Ha llovido bastante, con que el techo está mojado. ¿Con qué? Es una ilativa. O lo tomas de una vez o lo dejas definitivamente. Esta es una disyuntiva. Finalmente tienes las palabras bisílabas, es decir, posee dos sílabas. Bien, tu respuesta correcta aparecía en N. Muy bien, chicos, con eso estaríamos terminando nuestra clase. Me gustaría saber si ha quedado alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, entonces nosotros nos reunimos la próxima semana para continuar con lo que corresponde a la oración compuesta por subordinación. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.